Bienvenidos al segundo módulo del ciclo de charlas del coloquio Geografías Críticas de Chile, pospandemia, momento constituyente y desafíos territoriales. Esto es organizado por el Magíster de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El módulo del día de hoy busca dar cuenta del derecho al territorio para comunidades indígenas e inmigrantes. El objetivo de esto es crear una mirada multi e interdisciplinar, integral y compleja para el estudio de los diferentes fenómenos de nuestra sociedad contemporánea. En esta oportunidad nos enfocaremos en dar a conocer las distintas nociones del derecho al territorio para grupos que han sido históricamente excluidos, en este caso las comunidades indígenas e inmigrantes, para finalmente relacionarlo con el proceso constituyente que vive nuestro país. Como muchos y muchas de ustedes saben, este proceso inició en octubre del 2019 a raíz de un profundo malestar social causado por las severas desigualdades que toman lugar en nuestros territorios, y de alguna u otra manera han ido moldeando una percepción y sensación de injusticia para amplios segmentos de la población. Las protestas y las multitudinarias movilizaciones lograron abrir paso a un proceso de cambio constitucional que tuvo como primera instancia la votación del plebiscito el 25 de octubre, con una amplia victoria de la opción apruebo y la Convención Constitucional. Esto nos permite entender la transversalidad de las demandas sobre una sociedad más justa en cuanto a derechos, participación y representación de las comunidades. En este contexto, como profesionales del área de la geografía, nos interesamos y nos sentimos llamadas y llamados a involucrarnos en estos problemas y aportar desde nuestro quehacer. Es por esto que el día de hoy contamos con invitadas y un invitado que nos entregarán sus opiniones sobre cómo concebimos el territorio como un derecho y de qué manera esto puede influir sobre la forma en que nos acercamos a la realidad social. En este caso, en el marco de un proceso de cambio constitucional que busca ante todo construir un nuevo pacto social que permita acercarnos a un enfoque de justicia y derechos sociales garantizados para las comunidades que han sido excluidas. A continuación, voy a presentar a las invitadas y el invitado para explicar las reglas del conversatorio. Nos acompaña y le doy la bienvenida a la doctora Beatriz Nates, investigadora en estudios del territorio y comunidades en Colombia, directora del doctorado en estudios territoriales de la Universidad de Caldas. Bienvenida, Beatriz, y muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme, a mi colega y amigo Enrique Aliste por estar siempre pensando en que podemos aportar juntos. Esperemos que hoy pueda ser así y que podamos conversar en consecuencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz. Saludamos también a la profesora Yasna Contreras Gatica, académica de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, experta en Geografía Humana e investigadora del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social. Bienvenida, Yasna. Muchas gracias, Gabriela, y al programa Magíster en Geografía también por estimular estos espacios. Finalmente, saludamos al profesor Enrique Aliste, Premio Nacional de Geografía del año 2018, académico del Departamento de Geografía y del Magíster en Geografía de la Universidad de Chile. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todas, a todos, y también especialmente a las colegas y amigas aquí en el panel, Beatriz y Yasna. Finalmente, quien les habla, me presento, soy Gabriela Silva, licenciada en Geografía y estudiante del Magíster de Geografía en la Universidad de Chile. A continuación les voy a explicar las reglas de nuestro conversatorio, que consisten en lo siguiente. Vamos a realizar 2 preguntas a los invitados, que van a responder en un tiempo máximo de 10 a 15 minutos, y al cierre de cada pregunta realizaremos una breve síntesis y recogeremos los principales comentarios y las preguntas que pueden hacer los invitados a través del chat. En este sentido, les pido encarecidamente a los invitados que puedan respetar los tiempos, pero de todas maneras les voy a ir avisando cuando excedan sus minutos correspondientes. Las preguntas que pretendemos responder son las siguientes. ¿Cuál es la concepción de territorio desde cada una de sus disciplinas? ¿Y cómo podría abordar este concepto una nueva constitución? Le damos la palabra a la profesora Beatriz Nates. Muchas gracias.
Es imposible pensar en asuntos territoriales sin pensar en nuestra Constitución de 1991, que para el año que viene cumple 30 años. Esta Constitución se dijo que iba a ser descentralizada, era una de sus naturalezas. Toda la discusión que se dio de los actores que participaron fue esa: vamos a hacer una Constitución descentralizada. Y con esa palabra descentralización, en los años 90, se pensó que iba a ser una Constitución puesta en lugar, es decir, que la región, los municipios y todas las figuras organizativas que van desde esas hasta las más pequeñitas en las zonas rurales dispersas y que llamamos veredas, iban a tener derechos ahí y que esos derechos iban a estar gestionados por políticas. Sin embargo, eso no fue así, porque la descentralización proclamada en el 91 siguió hasta el año de 2020 pensándose con que territorio era todo aquello que no estuviera en el centro. Incluso hubo presidentes que decían: esto es la sabana de Bogotá y el resto es tierra caliente. Esa metáfora del resto es tierra caliente era el resto es los territorios. Y ese discurso fue cogiendo una fuerza enorme para decir: todo lo que no es ciudad, todo lo que no es centro de poder será territorial. Esta explicación que doy inicialmente es muy poderosa porque es un reduccionismo muy fuerte de una idea constitucional muy halagüeña como la de descentralizar el poder, descentralizar los recursos, descentralizar las decisiones. Por eso considero que una propuesta interesante para pensar la Constitución, esta Constitución que ustedes quieren hacer nueva, que yo aplaudo muchísimo, porque solo de imaginarme que en Chile y en España los dictadores no los fueron, sino que se fueron, es muy doloroso. Y yo creo que esa vuelta otra vez a repensarse como país es clave, y pensar el territorio para mí en un marco constitucional como este es importantísimo pensarlo desde la geosociohistoricidad. ¿Qué es eso de la geosociohistoricidad? No es solamente la relación entre la geografía, la sociedad y la historia, sino entre la geograficidad, la sociabilidad y la historicidad. Es decir, ¿cuál es el tiempo-espacio o la relación temporo-espacial que permea las relaciones de fuerza, las relaciones de sentido, la ecogénesis, la defensa ecoambiental? Además, ustedes aparecen en este año 2020 con un debate que ya viene de años atrás con relación al giro ontológico. Y entonces nos encontramos con una naturaleza y una cultura que tiene muchos sujetos, que un río puede ser sujeto de derechos, que un animal es una persona no humana, que nosotros no solamente somos los sujetos, somos otro tipo de sujetos, y que la pregunta es hoy cuál es el problema y quién la puede resolver, y no que podamos solamente defender a ultranza que por ser hombres, mujeres, indios, negros, campesinos, urbanos, tenemos un derecho per se. Yo creo que esa discusión de la geosociohistoricidad puede dar unos elementos claves para poder entrarle al concepto de territorio en una nueva constitución. El otro elemento que me parece destacado dentro de ese concepto de territorio para pensar una constitución diferenciada tiene que ver con la relación tierra-territorio. Esa es una relación que hacemos muy poco porque la amalgamamos, así como lo amalgamamos el espacio con el territorio. En Colombia eso ha sido funesto porque la pelea constante fue nosotros región, nosotros tierra, en el año de 1991. Y resulta que hoy nos damos cuenta que hay un país de 50 millones de habitantes con mucho territorio y sin tierra. Y eso significa legalización, eso significa sentido de pertenencia, eso significa fundamentos territoriales de identidad, esa relación entre gente con territorio sin tierra, gente con tierra y sin territorio, que también la hay.
porque las multinacionales, por ejemplo, que han venido apareciendo en el panorama y que en Chile, vamos, el que Chile sea un ejemplo de desarrollo económico para América Latina, como le decía a los colegas en un proyecto en Concepción con el doctor Aliste, no es gratuito. Y entonces eso ha hecho que se generen unos desarraigos y unas errancias muy fuertes al interior del mismo país. El otro elemento que quiero también como cuarto o tercer elemento subrayar tiene que ver con cómo construir una representación convergente de quién se era, de quién se es, de quién se quiere ser para tener una imagen, la realidad sobre la cual se requiere intervenir. ¿Cuál es la imagen sobre la cual quieren intervenir en Chile? Nosotros dijimos en el año 91, o la gente que estaba en ese momento allí, dijo, vamos a ser un país biodiverso y diferencial culturalmente. Pero ese biodiverso y diferencial no partía de la construcción de país, partía de la construcción de la diferencia. Y cuando uno habla de una constitución, a mi juicio, tiene que intervenir allí la mismidad y la otredad. ¿Qué nos hace diferentes, pero también qué nos hace mismos como país? Esa referencia a esta imagen es en realidad una referencia a una imagen cognitiva que debería organizar la percepción del sistema, confrontar sus soluciones y definir sus respuestas de acción. Es decir, construir un referencial político de país. ¿Cómo pensamos el país? Lo que no pasó en Colombia. La Constitución del 91 es poderosa y potente en la letra, en las posibilidades, pero la imagen de país es muy, muy difusa ahí. El otro elemento tiene que ver con que el territorio debe operar en una nueva Constitución, a mi juicio, como un medio explicativo, práctico y discursivo para pensar y ejercer la justicia social como objetivo de la acción social democrática. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿qué les hace comunes a los chilenos? ¿El origen o el destino? Pareciera retórico, pero no lo es. Yo cito constantemente, sobre todo porque hago parte de muchas instancias que ya hablaremos en la segunda pregunta, bueno, algunas instancias a nivel nacional con relación a leyes orgánicas de la Constitución. Una frase muy poderosa también con relación a cómo pensarse el país, que también se la hicieron los Balcanes, y es, no compartimos una visión común del futuro y esta es la única forma de abrirnos a una visión común del pasado. Es decir, ustedes, nosotros, empresarios, gobiernos, academia, negros, indios, campesinos, urbanos, ¿qué visión del futuro tenemos? Y entonces vamos a hablar de la visión de pasado. Gracias. Eso es lo que tendría para decir en esa primera pregunta. Muchas gracias, profesora Beatriz. Sin duda, el concepto de territorio, las distintas nociones que tenemos, es un tema mucho más amplio y profundo y es difícil acotarlo a 10 minutos, pero podemos seguir conversándolo cuando se generen las preguntas y seguir profundizando el tema. Abrimos la palabra para la profesora Yasna. Gracias, Gabriela, y gracias, Beatriz, también, porque también para mí tú eres un referente en la discusión sobre territorio en América Latina, junto con otros colegas, pero también Astrid y yo, con la que he podido compartir y aprender de ella. Entonces, yo quiero, más que preguntar, en realidad me estoy autopreguntando varias cosas, pero quiero responder en dos sentidos, desde lo que la misma Beatriz entiende como el territorio, como la significación que cada una de las comunidades le asigna al espacio, a lo que cada uno considera que es un bien común y le pertenece, y además desde las deudas que tiene la Constitución vigente, que es la que estamos transformando ahora, y lo que dijo Beatriz también respecto a los 90. Desde los 90 nosotros estamos esperando en Chile la descentralización, y siento que territorialmente hay una deuda pendiente.
Y eso me lleva a plantear como primer punto que siento que una de las deudas o uno de los desafíos que debiese tener el proceso constituyente y la discusión, por lo menos desde la disciplina geográfica, es cómo una constitución debiese comprender la noción de territorio. No es tanto definirla, sino que yo siento que a través de la concepción o de la idea del Estado plurinacional, de alguna forma, el hablar de Estado plurinacional, y para qué citar Ecuador, que creo que ha sido uno de los referentes, pero que también varios colegas nos han planteado los problemas que tiene para que eso se desarrolle, pero en el espíritu de lo plurinacional, siento que de alguna manera se acoge lo que cada uno de nosotras y nosotros va a comprender como territorio y la territorialidad que vive cotidianamente. Porque siento que la constitución que actualmente tenemos, las políticas territoriales que se han diseñado, carecen de la idea de que el territorio tiene múltiples escalas, que el territorio no solo es una concepción administrativa, sino que también la idea del Estado plurinacional acoge la diversidad de las comunidades, las diferentes territorialidades que ellas representan, sus modos de vida, y además hablar del Estado plurinacional es un mecanismo, a mi juicio, contestatario de la mirada homogenizante que han tenido tanto las políticas como los debates actuales que existen, en creer que Chile, todos los territorios tienen las mismas características, en no sortear la dimensión administrativa y ir reconociendo qué significa para un citadino el territorio, qué significa para la comunidad aymara que se mueve a veces de la cordillera, y Hugo Romero, que está aquí, sabe bastante al respecto, cómo se mueven las comunidades aymaras en el norte. Tenemos ciertos mitos y creencias. Yo no soy experta en las comunidades indígenas, pero sí trato de armar la idea del Estado plurinacional, reconociendo también el rol que tienen los migrantes internos y los migrantes internacionales que están construyendo territorio acá. Y eso me lleva, desde la diversidad de geografía y escalas que existen en el país, modos de vida, a que desde la noción del Estado plurinacional también se puede acoger lo que con Enrique hemos hablado en otros cursos y también con Maximiliano Farri, una comprensión más dialéctica del territorio, es decir, un Estado plurinacional hoy, si se declara como uno de los principios básicos constituyente, va a significar que las políticas, tanto la política nacional de desarrollo urbano como la rural que están imperando en nuestro país, rompan con la dicotomía urbano-rural, entiendan la relación dialéctica de los territorios, y de alguna manera es el segundo punto que creo que de alguna forma con el tiempo se podría ir materializando la idea del Estado plurinacional, es cómo nosotros vamos dando autonomías territoriales, cómo vamos garantizando lo que de alguna forma el artículo 111 de la Constitución vigente dice: los gobiernos regionales, además de gozar de personalidad jurídica, de derecho público, tienen patrimonio propio. Y eso no lo hemos podido considerar. Entonces, desde la noción de Estado plurinacional en vínculo con la autonomía territorial, nosotros vamos a poder, creo yo, tener en el tiempo un debate mucho más fino del territorio. Vamos a poder, de alguna manera, proveer de bienes y servicios públicos mucho más eficientes, más descentralizados, menos pensados desde Santiago, porque también las decisiones políticas se piensan centralizadamente, lo que de alguna forma no nos ha dado garantía hasta ahora de la descentralización. Eso no quita que yo tenga en mente que la autonomía territorial vinculado a la idea de Estado plurinacional es súper compleja, porque no basta con decir que vamos a descentralizar y no basta con que una constitución tenga como tal vez artículo primero un Estado plurinacional como reconocimiento a las diversas territorialidades, sino que también nosotros tenemos que preguntarnos cómo vamos a organizar el poder y cómo vamos a dar garantías de que las autonomías signifiquen que cada territorio pueda crecer, pueda enriquecerse, pueda valorar la identidad, pero evitando algo que podría ser también tramposo, que ha ocurrido en otras
territorialidades, cuando tienes autonomía territorial, sin un Estado que dé garantía de la descentralización del poder económico político, y te quedes solo como anclado en la diversidad cultural, puede producirse que existan territorios que tengan más poder, se concentre el poder, y otros territorios que de alguna manera puedan ir quedando con menores recursos. Entonces, a mi juicio, para ir como cerrando, porque esto es como más largo, yo apelo a una concepción multiescalar del territorio. Creo que desde la palabra Estado plurinacional al menos se podría dar garantía de la diversidad y permitir en el tiempo la autonomía territorial, porque desde la autonomía territorial se podrían, y es la discusión que tenemos que tener ahora, creo, cómo construimos dispositivos y mecanismos que vayan reduciendo las tensiones, porque eso es lo que tenemos también hoy día. Tenemos muchas tensiones a nivel de distinta escala en nuestro país. Tenemos que ser capaces de, a través del Estado plurinacional, reducir todos los mecanismos de discriminación, las tensiones que se producen entre los espacios rurales y urbanos, porque necesitamos hacer arreglos de autonomía que sean mucho más sustentables. Y yo ahí creo en la idea y lo traigo más como para debatir, en la idea de los gobiernos autónomos descentralizados, porque de alguna forma siento que ellos podrían gozar de autonomía financiera, equidad interterritorial, integración y participación, más que la imposición centralista que se ha hecho en Chile, y la ausencia, a mi juicio, hasta ahora de un debate más político respecto a cómo entendemos el territorio. Pero lo que es clave, y lo que al menos yo he ido aprendiendo en el último tiempo desde Ecuador, es, ojo, no basta con decir Estado plurinacional para reconocer la diversidad de las territorialidades, sino que es clave que debatamos cómo se va a organizar el poder, cómo se va a distribuir el poder, y cómo eso también plantea el desafío de alejarse del régimen presidencialista. Eso para partir. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasna. Sin duda es un tema que es de un interés súper relevante, sobre todo en el contexto actual, en que hoy día estamos definiendo no solamente pensando en el contenido de una nueva constitución, sino en el sentido y la legitimidad que le otorgamos a través de los mecanismos que por los cuales se van a elegir a sus representantes. En ese sentido, hoy día, para quienes no saben, se están discutiendo la asignación de escaños reservados para los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. Y esta cuestión es de particular relevancia en cuanto a la legitimidad que le va a otorgar al proceso. Y sin duda es un primer paso discutir estos temas para abrirnos en una propuesta de contenido sobre la nueva Constitución. Le damos la palabra al profesor Aliste. Gracias, Gabriela. Estaba pensando ahora, me había ido para otro lado. Estaba pensando que uno se da cuenta que está viejo cuando empieza a hacer memoria de las cosas que ha hecho y en las que ha participado. Y ya no solamente porque te duele las rodillas, o porque te aumentó la panza, o porque ya se cansa más, ¿no? Y me estaba acordando que en los tempranos 90, y esto significa que por ahí, por el año 92, 93 o por ahí, yo todavía siendo estudiante de geografía, me tocó trabajar en lo que fue la elaboración del proyecto de ley indígena, la ley 19.253. Nos tocó trabajar con Raúl Molina, con Martín Correa, todo esto a cargo de José Bengoa. Entonces fue un equipo bien, bien interesante, con mucho terreno, lo que por supuesto lo transformaba en algo mucho más valioso, ¿verdad? Y me acuerdo que lo que se logró trabajar, nosotros aportamos con un elemento muy puntual y bastante técnico en aquel momento. No fue, igual fue importante, pero porque fue el criterio que permitía establecer la forma y mecanismos bajo los cuales se iban a asignar el fondo de tierra y el fondo de agua. Entonces para eso había que hacer equivalencia y conversiones territoriales que había que discutirla, y creo que eso ayudó bastante a lo que se propuso en el proyecto de ley, porque yo creo que aquí es donde el punto que quiero resaltar. El proyecto de ley que se propuso fue súper interesante, y de hecho uno de los elementos principales que estaban en ese proyecto de ley, que como ustedes saben, un proyecto de ley
entra al Congreso y en el Congreso se arma el Frankenstein que sale, pues, ¿eh? Como producto de la negociación, el debate y de lo que por definición y esencia es un parlamento, ¿no? Ahí se parlamenta y, y se somete a todo tipo de transformación y por eso que salen algunos engendros un poco raros a veces, ¿no? Bueno, el proyecto de la ley indígena es un poco un engendro también porque se sometió a los tira y afloja y una de las cosas que lo primero que se zanjó fue eliminar de plano siquiera la idea de reconocer el concepto de nación mapuche o nación, las distintas naciones y la idea de lo plurinacional. Fue como, si hubo un primer punto como que esto no, o sea, lo primero que se mandó para la casa fue eso. Yo creo que ese dato es bien interesante mirado en la perspectiva temporal, porque indudablemente lo que se asomaba ahí era una disputa que era primero ideológica, estamos hablando de la primera mitad de los 90, pero también una idea de la concepción del Estado, y lo interesante es que ese rechazo fue un rechazo bastante transversal, fue un rechazo que provino de casi todos los sectores que, bueno, transversal en el espectro de representatividad que tenía el Congreso en la primera mitad de los 90 también, que no ha variado mucho hasta ahora. Pero dentro de ese concepto, dentro de esa transversalidad, estaba esa tensión, y la tensión tenía que ver con un deseo que se manejaba, y yo me pregunto, y por eso es que también lanzo la reflexión apelando al paso del tiempo, ¿no? Que es el cuánto de lo que nosotros pensamos, sabemos pensar, queremos y entendemos de lo que somos, sigue aún hoy en día, a pesar de toda la fase declarativa que podemos hacer, ¿verdad? A pesar de toda la retórica que pongamos a veces en juego, pero cuánto en nosotros, cuánto en nosotros habita la idea del territorio único, el territorio nacional, ¿ya? El territorio que emociona desde el cantar la canción nacional hasta el ponerse la camiseta y vibrar con el fútbol, todos unidos en torno a lo mismo, etcétera, etcétera. O sea, obviamente hay cosas que nos unen, otras que no tanto, pero hay relatos que son fascinantes, ¿ah? Y que tienen que ver un poco con eso, con cómo y desde dónde se elabora esa idea que tiene que ver con el proceso de identidad, que no lo voy a discutir acá, pero que Benedict Anderson ya nos mandaba bastante pistas bastante más interesantes en ese sentido, y el papel que cumplen ciertos elementos y en la construcción de elementos icónicos que nos ayudan a este tipo de construcciones, ¿no? Uno de ellos el mapa, no deja de ser interesante para nosotros, ¿no? Y esta idea, ¿verdad?, de un mapa vinculado a un territorio, ¿verdad? Pero, y ahí un elemento que es menos visible, pero que ya lo mencionan tanto Yanna como Bea, ¿no? Que es el rol que tiene que ver con la noción del poder, ¿ah? Un poder que además tiene que ver con las discusiones que se están llevando ahora, lo decía Gabriela recién, ¿no? Se está discutiendo el proyecto de los escaños reservados, y eso lo que ha significado es un tira y afloja que tiene que ver con cómo nosotros hacemos estas disputas simbólicas del poder, y que cuando llega el momento de hablar de territorio es donde más se nota, ¿ah? Y probablemente donde esto se hace tangible y palpable, y además adquiere esa viabilidad. Por eso es que también es interesante esta noción de escala que ayuda, que está aludiendo Yasna, ¿no? Que no sé cuánto de lo que vendrá en la discusión constitucional va a tener que vincularse, asociarse o pensarse tal vez en diferentes escalas, que es algo y aquí aparece otra tensión que no deja de ser relevante para nosotros. Hablar de escala, que es una noción, pero esencialmente geográfica, o por lo menos a quienes estamos vinculados con los estudios geográficos, los estudios espaciales y territoriales en general, nos resulta fundamental, pero que es una noción que finalmente navega en aguas desconocidas para una parte importantísima de la población, independiente de cuál es el nivel de formación que tenga. Y aquí viene otra de las tragedias. O sea, a nosotros nos ha tocado asistir en el último tiempo a la supresión de horas de dedicación a la enseñanza de la geografía, por ejemplo, en los colegios. ¿Ah? Y lo que significa ir abandonando gradualmente también el cultivo de las disciplinas vinculadas a las ciencias sociales, y por lo tanto vinculadas al ejercicio reflexivo como sociedad desde la formación escolar, que tenga que ver con aquello que funda la noción de lo común. Y ahí es donde el tema como que se pone un poquito más complejo, porque la pregunta que yo me hago hoy en día es si como sociedad, cuando digo como sociedad, estoy disparándole un bulto demasiado grande, y eso lo sabemos,
Pero la pregunta que yo me hago con cierto agobio es si estaremos entendiendo o sabremos pensar espacial y temporalmente lo que significa la vida social. ¿Estaremos conscientes de lo que significa pensar la vida social en código espacial y temporal? ¿Estará internalizado eso? Y yo me temo que no, pues, yo me temo que cuando se den estas discusiones y si, ¿verdad?, quienes representen, nos representen en general en la Convención Constitucional tengan que dar estas discusiones, y que no tiene que ver con el nivel de preparación que tengan, pero mi gran pregunta, mi gran agobio es si habrá claridad respecto a lo que esto significa. Está aquí entre nosotros la Gaby Guevara, que está pensando estos temas. Entonces yo creo que ella podría después más adelante, y creo que no me cabe duda que va a meter cuchara, y es lo que yo espero. Meter cuchara significa intervenir en chilensis, ¿verdad? Porque creo que hay algo que está pasando ahí que no es claro. Yo creo que ahí hay la metáfora en este contexto puede ser poco feliz, pero hay un territorio desconocido para hablar de territorio que tenga que ver con esta materia, porque creo que es algo que no está debidamente reflexionado como sociedad, ¿ya? Y probablemente el gran problema que hemos tenido es que esto ha quedado reservado al uso exclusivo de las especialidades que tratan estas materias, ¿ya? Y la pregunta que yo me hago es cuánto de eso hemos logrado sacar. A mí hay cosas que me alientan y que me desalientan al mismo tiempo. Una parte importante del mundo social hoy habla de los territorios, ¿ya? Y eso es interesante, pero al mismo tiempo es asustador, ¿ya? Como es como la canción, ¿no? Me asusta, me gusta, pero me asusta, ¿eh? Me gusta, pero me asusta porque creo que tiene un elemento potencialmente valioso de lo que significa que el concepto esté al servicio de la sociedad y lo que puede significar su potencia para construir. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que habrá en esa cabeza cuando se habla de los territorios? ¿Ah? ¿Qué es lo que habrá en ese sentido colectivo? Y que creo que es algo que vale la pena indagar y eso es interesante. Si nosotros tomamos las definiciones un poquito más, no sé si acordada es una palabra muy feliz, pero supongamos que fuese esa. Ya, pero que cuando hablamos de territorio estamos hablando de apropiaciones que son de carácter simbólico, económico, político, social, cultural del espacio, ¿ya? En grosso modo, ¿no? Y podríamos tratar de ver que variaciones más, variaciones menos, algo de eso hay en diversidad de autoras y autores por el globo, ¿no? Pero ¿cuánto de esto podrá ser capaz de traducirse a los códigos que hagan sentido en la vida común de quienes habitan esos territorios? Y es como que por ahí es donde me aparecen a mí las inquietudes, pero que creo que también ahí se asoma evidentemente al mismo tiempo la idea de una necesidad y de una contribución que nosotros debiéramos claramente ser capaces de aportar en estos debates, sea en la representación en sí misma o también en los ámbitos de asesoría que indudablemente se van a abrir. Yo no creo que esto no sea debatir a puerta cerrada, yo creo que igual va a haber debate. Entonces, a mí eso es algo que me agobia. Veas, por supuesto que puede intervenir, perdón, habiendo un mensaje. Sí, le doy la palabra a la profesora Beatriz. Sí, Perdón. solamente para hacer una anotación, es que yo creo que nosotros como académicos somos muy formalistas, decimos que no, que contestamos, que estamos dispuestos a cambiar. En realidad somos los que menos dispuestos estamos a cambiar, somos muy cómodos y entonces cuando realmente vienen los grandes cambios nos conformamos con hacer más de lo mismo. En Colombia, por ejemplo, se dijo, no, la manera en que vamos a ser un país con una alta diversidad cultural es traduciendo a las lenguas indígenas la Constitución. Eso es una chorrada, una tontería. Eso iba a solucionarlo, que se diga gente en país, se diga NASA y eso es gente. Leo una constitución, nos pasa con los libros, podemos leer en inglés, en francés, en italiano, lo que sea, ya no vamos a entender porque simplemente hay que tener una disposición de conocimiento. Y hacemos una resolución de eso que Enrique llama vida social de manera muy sin inspiración.
Yo creo que lo que más está matando a la Universidad Latinoamericana es la falta de inspiración y la proliferación de datos. Tenemos muchísimas investigaciones, datos, descripciones y demás, estadísticas, cartografías, pero inspiraciones hay pocas. Y yo creo que estas otras gentes que no están con nosotros en la academia y que quieren realmente entrar a formar parte, que además de manera muy reduccionista y peligrosa, algunos académicos dicen démosle la voz. Nosotros no damos la voz a nadie, la gente tiene su propia voz. Estas personas están esperando realmente que nosotros digamos algo que no sepan, algo que no hayan vivido, algo que, no les, que les haga realmente pensar que estamos aportando. Por ejemplo, cuando nosotros decimos un Estado plurinacional o un Estado autonómico, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo no aceptamos las escalas de la geografía económica como medio para poder diferenciar el país. Estamos aceptando las escalas como valor para poder hablar de reconocimiento, para poder hablar de representación y redistribución. Y eso lo tenemos que decir en alguna parte, porque si no, entonces superponemos y decimos, no, simplemente le cambiamos una palabra y ya estamos ahí. Yo cuando veo, por ejemplo, que para que haya participación tiene que estar el mayor número de gentes distintas en un grupo, como pasa con las constituyentes, me escalofrío y digo otra vez, solamente con que vengan los discapacitados, los indígenas, los negros, los campesinos, en fin, etcétera, etcétera, vamos a tener participación y los académicos no podemos participar con ellos en eso que se llama la cualificación intelectual de la opinión. Yo misma lo he vivido en los consejos de planeación regional y en las comisiones de ordenamiento nacional. Hay gentes ahí que participan, discapacitados, negros y demás, pero dicen, no tenemos los elementos, nos gustaría que ustedes nos formaran, no solamente nos sacaran información. Entonces, yo creo que ese llamado de atención, que bueno, que Enrique no ha acabado de conversar, pero esa anotación tan maravillosa que dice de lo que queremos, cuánto sigue de lo que tenemos. Eso es profundo, porque realmente nos cuesta mucho desprendernos de esto y lo tenemos que hacer. Si queremos hacer un estado distinto, un país distinto, que se hizo modelo de América Latina porque se dijo en la CEPAL y en los organismos multilaterales, yo misma lo he vivido con los proyectos europeos y canadienses, no, el dinero tiene que ser con un colega chileno porque es que los chilenos tienen la norma muy incrustada en su cuerpo y en su alma y nos roban, porque la dictadura los dejó muy marcados. Entonces dicen, el dinero llegará ahí y luego se los entregaremos a los colombianos corruptos. ¿Será así? ¿Será de esa manera que estamos leyendo el mundo? ¿Qué decimos los académicos frente a las nuevas inspiraciones? Yo recuerdo un colega francés que decía que cuando se les acabó la potencia francesa les quedó la inspiración. Y yo creo que tenemos mucho cómo hacerlo. Y sin embargo, esta discusión de fondo de por qué plurinacional y por qué autonómico y por qué no un Estado totalitario como los que tenemos, incluso en Colombia, departamentalizado y con una diversidad cultural ahí colgada, nos hace ese llamado profundo de, bueno, stop, escalas, sí, así. Es decir, cómo aportar conceptual y epistemológicamente a esa agenda política que estamos construyendo o que ustedes están construyendo. Y nosotros estamos evaluando. Ustedes están construyendo una constitución, nosotros evaluando porque el próximo año cumplimos 30 años. Entonces estamos haciendo todos unos eventos para 2021 de lecciones aprendidas. Estamos evaluando esa constitución del 91. Gracias, Bea. Si alguno de los invitados quisiera replicar o complementar la respuesta de la profesora Beatriz. Yo quisiera replicar un poco. A mí me parece menos soberbio cuando uno, porque Beatriz puso el acento en algo que me parece súper clave. Cuando yo planteo la idea del Estado plurinacional, lo planteo desde una convicción ideológica, muy desde mi trabajo con las comunidades, porque más que sentir que yo voy a ir a explicarle a las comunidades qué es un Estado plurinacional, qué significa la autonomía territorial, uno lo ve en terreno, todas las alternativas que tienen las comunidades que viven, y puedo mostrar unos mapas ahí, pero da igual, las comunidades que viven en el norte, que no pueden acceder a la propiedad del propio Estado porque tiene un valor que es punitivo y restrictivo,
no voy a ir yo a explicarle a ellos qué es un Estado plurinacional, lo tienen mucho más claro que uno. Lo mismo que las comunidades aymaras, las comunidades mapuches. Yo siento que más que, o al menos la intención que yo tengo como un camino, y creo coincido ahí plenamente con Beatriz, es que por un lado coincido en algunas cosas y en otras no. Por un lado, hay que hacer efectivamente un diagnóstico de si en el año 90 dijimos que queríamos avanzar hacia la descentralización, y a mi juicio, el poder, que Beatriz lo preguntaba, el poder político, las decisiones políticas, las decisiones económicas, las decisiones de dónde se va a instalar una industria extractiva, se toman desde Santiago, desde la capital, y se imponen sin preguntarle a las comunidades de distinta escala, regional, provincial, comunal, barrial, de la escala que quieran. Pero, por otro lado, las propias comunidades te están diciendo a ti como académica o académico, ¿por qué me instalan una industria extractiva en tal lugar y yo no puedo acoger ningún beneficio? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo yo puedo acceder a un territorio que supuestamente es del Estado, pero que tiene un precio que es privativo? Entonces, de alguna manera, la idea, o para mí, hay palabras que siento que son claves, que no quiere decir, porque también es otro de los riesgos que tenemos acá, que las decisiones también mucho de cómo va a quedar escrita la Constitución, quedan en manos de juristas, quedan en manos de abogadas y abogadas y abogados, que van buscando, por un lado, palabras que están de moda, y en eso comparto plenamente lo que dijo Beatriz, cómo podemos innovar incluso con los conceptos, pero también cómo podemos, creo que es un desafío constituyente, cómo podemos ir creando acciones y palabras que de alguna forma sean un lenguaje común donde la mayoría de los actores que nos sentimos interpelados podamos comprenderla. Y ahí también hay un riesgo, y lo menciona Enrique. Posiblemente para mí o para los que estamos acá, la dimensión territorial no es la misma. La concepción del territorio no es la misma, y a lo mejor incluso que para mí sea, como geógrafa, una dificultad no escuchar a los políticos y no escuchar a muchas abogadas y abogados de este país que nunca mencionan la palabra territorio, que creen que solo hablando de Estado, y les asusta. Cuando uno les dice Estado plurinacional, les asusta y casi te asocian al comunismo directamente. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con un reconocimiento de la diversidad que existe, con salir de la trampa homogenizante que hemos construido todos en el último tiempo. Eso. Profesor Aliste, ¿le gustaría dar unas palabras? Yo prefiero que dialoguemos con el público. Ya, entonces, no han enviado ninguna pregunta hasta el momento. No sé, si alguien quiere preguntar algo, es el momento, escríbanlo por el chat y podemos presentarlo. O tal vez reflexionar también, no solo preguntar. También reflexionar. Mientras reflexionan, yo puedo compartirles si me dan la autorización, dos planos que me parece estimulante lo que anota Beatriz ahí. Dos planos solo como que tienen que ver con cómo se distribuyó. ¿Puedo ahora o no? Yo quiero mostrar ¿Sí? solo los planos que, Sí, dale nomás. que tienen la escala tradicional, así que aquí me voy a contradecir, pero que es parte de un debate que estamos construyendo con otras colegas. Pero yo solo quiero que lo miren porque puede ser que ni se entienda, pero aquí lo que intentamos hacer es distribuir en Chile todos los lugares donde hay industrias extractivas decididas desde Santiago. La mayoría tiene sucursales en Santiago. Están las centrales generadoras, están los puertos, están las mineras, la agricultura, lo forestal, la piscicultura. Y bueno, hay concentración, muchas en el valle, muchas en torno al borde costero, menos cordillerana, pero hay una gran concentración. Hay algunas industrias que son súper clave y que llevan a hablar algunos, y lo hemos debatido, de las zonas que son de sacrificio ambiental. Las pesqueras, algunas termoeléctricas, etc. Y ahora solo muestro esto,
que es lo que a mí me convenció de dos cosas. Yo creo en el Estado plurinacional y estoy convencida en términos como un desafío de largo plazo. Creo en eso, ideológicamente lo creo, pero no me niego a que es difícil. Como tampoco me niego a que es difícil la autonomía territorial y los riesgos que se puedan correr. Pero también tengo esperanza de que en nuestro país al menos se instale un debate que va a tener que materializarse en leyes, que tiene que ver con los bienes comunes, porque a mí me parece súper injusto, súper ingrato, que el poder en Chile, como en gran parte de América Latina, esté muy concentrado. Me parece súper injusto que la gente no pueda acceder, tanto comunidades urbanas como rurales como intermedias, a territorios dignos de propiedad del propio Estado a valor del mercado inmobiliario por las propias trampas que puso el Estado. Entonces, ¿cómo uno puede sortear constituyentemente esto cuando tiene los resultados del plebiscito que tuvimos ahora en octubre por zonas urbanas y zonas rurales y donde gana el apruebo en los mayores porcentajes y donde gana el rechazo? Entonces siento que cuando yo también entiendo la idea del Estado plurinacional, creo que hay un desafío incluso de dejar de urbanizar el discurso. Porque también gran parte de nuestros debates territoriales, en general, no lo digo aquí, en general, tienen una cara muy urbana. Y de alguna forma, el plano de la población rural en Chile versus el plano de las personas que tuvieron como mayor opción el rechazo y el apruebo, siento yo que estos planos, a lo mejor solo los entiendo yo, están al menos a la geografía exigiéndole plantear un debate que no sé si es tan innovador, porque yo creo que teóricamente van cambiando las palabras, pero de pronto las acciones y lo que está detrás es lo mismo. Pero pueden haber caminos alternativos, y al menos yo tiendo a ser esperanzadora que uno de los caminos alternativos que podrían existir, si queremos en el tiempo materializar la idea del Estado plurinacional y darle más autonomía a otra escala, es lo que se ha ido instalando de a poco, que también es riesgoso, pero que es la tesis de los bienes comunes. Es decir, ¿cómo podemos ir construyendo territorialidades que sean colectivamente producidas? ¿Cómo podemos escaparnos también de la comprensión de la mayoría de las políticas que ustedes, que tienen que ver con el territorio en Chile, tienen una concepción del territorio muy productivista, pero no el valor reproductivo que tiene el territorio? Esas son las apelaciones que de alguna manera siento que a lo mejor los políticos no nos van a escuchar, porque o lo van a querer entender como ellos deseen, pero al menos a mí son preocupaciones que me marcan y que las aprendo cotidianamente con las comunidades. Y también me engancha lo que dijo Beatriz, las comunidades no nos están pidiendo hoy día en Chile que les vamos a explicar los conceptos, nos están diciendo, venga usted acá, hágase parte del territorio y piense conmigo, ¿qué alternativas existen? ¿Cómo podemos construir alternativas si yo vivo en un asentamiento informal? El propio Estado no me está dando una solución. Le está colocando, dada la extracción de recursos que tiene, precios de suelo muy altos que ni el propio Estado puede pagar. Entonces, ¿cómo vamos construyendo y vamos produciendo territorio en aquello que está fuera del límite tradicional? Y yo siento que de alguna forma la idea de autonomía apela a las luchas que están dando las comunidades. Eso queríamos. Oye, Yasna, en ¿Mm? ese mapa se ve que en territorio mayoritariamente indígena ganó el rechazo, ¿no? Sí, y eso es bien, en lugares concentrados sí, pero eso es bien interesante porque también, yo no soy experta en lo étnico, ojo, pero también es porque las comunidades étnicas también en los discursos territoriales han sido homogenizadas. La vida de un mapuche en el valle es muy distinta a la vida de un mapuche cordillerano. La vida de una aymara que se mueve entre cordillera, valle y borde costero es súper distinta, pero ahí hay desafíos interesantes. Por eso yo hablaba de la tesis de las escalas. No, yo no apelo aquí a dar recetas ni nada, muy por el contrario. Lo que yo he querido intervenir son mis propias dudas, mis propias esperanzas de cómo
tal vez tengo mucha esperanza y claramente no porque esté grabado en una constitución va a ser garante de derecho, garante de justicia, pero al menos me estimula que empecemos nuevamente a recoger algunos debates que se fueron, incluso tal vez desde la academia, quedando ahí pendientes, como lo que hablábamos o lo que Enrique hablaba de la descentralización de los 90. Igual, de cualquier forma, yo creo que aquí hay que hacer la distinción de que estos son datos y los datos no son necesariamente información. Claro, y los datos los podemos mover como queremos también, Enrique. Yo puedo ampliar la escala y puedo jugar con la misma intervención que tú me hiciste, exactamente. Y a propósito de escala, perdón, sí. Yerna, ¿a qué escala están esos datos? Porque yo entiendo que la comuna, ¿son a escala comunal? ¿De comuna? Ese es el grande centro, sí, parece como eso. O sea, porque yo entiendo que luego Son le doy escalas la palabra a comunales. Gabriela Guevara, que ya han citado y que han pedido a voces que interviniera. Sí, Pero, sí, invitamos a la profesora Gabriela pero Guevara. quería aclarar esa duda, Yerna, porque entiendo que el rechazo ganó solo en 5 comunas. Entonces no me queda claro ese mapa. Ya. Perdón, era eso la duda. Es la escala menor a la comuna, son El como la censal. unidad de, Unidad son censal. las zonas de votación, Ya, no sé cómo ya, le ya. llaman las zonas, Ya, ok. las Ahora zonas sí, survey, ahora sí. por decirlo así. Ahora sí, gracias. Sí, Ya, Gabriela. muy espontáneamente voy a comentar algo. Yo me sumé, muchas gracias por la invitación, me sumé porque me llamó la atención el título, ¿sí? Porque yo tengo un problema particular con hablar de derecho al territorio exclusivamente para comunidades indígenas o migrantes, ¿sí? Porque considero que desde el minuto cero todos tenemos derecho al territorio. Y me complica esta lógica que disocia a los grupos humanos y que deja personas en el limbo, que dialoga mucho con la forma de operar de las políticas públicas del modelo de la nueva gestión pública, que es muy empresarial y tal. Entonces vine porque yo traía esa duda de por qué no hablamos de, ahora, entendiendo entre paréntesis que yo comprendo perfectamente que el concepto de derecho al territorio no es convertir el territorio en un derecho judicializable, ¿no? Es en generar los espacios y los acuerdos, los contextos, ¿sí? Pero ¿por qué no hablamos de eso? Yo traía esa pregunta en el bolsillo, no había encontrado, ya me sentí un poco presionada para hacerla. Pero eso, considero que si queremos además tocar un par de teclas que tienen que ver con la justicia y con esta configuración que crea el espacio, la historia, el tiempo, ¿cierto? Y la geografía, lo social, ¿por qué no nos incluimos todos ahí? Esa es mi primera duda. Y mi segundo comentario es que, bueno, yo estoy trabajando harto, tratando de trabajar todavía, digamos. Tengo una hipótesis que quiero comprobar. El tema de la justicia, ¿sí? que es un tema bastante más complicado que un tribunal. Entonces, también como geógrafos considero que también con el tema electoral y la gestión y la administración del poder en los territorios tenemos que separarnos un poco de esta imagen del derecho judicializable, ¿sí? Y asirlo y leerlo desde los espacios, que es una tarea que yo siento que tenemos pendiente. Entonces, la duda es de qué vamos a hablar cuando hablemos de justicia, ¿sí? De qué tipo de justicia, y ahí el desafío nos pone frente a un nudo gordiano, ¿verdad? Porque es una cosa dinámica, es como una ecuación de la recta que va avanzando y uno no la pilla nunca, como la paradoja de Zenón. Entonces, eso también demanda de nosotros un trabajo mucho más activo que también tiene mucho que ver con lo que decía Beatriz y con lo que decía Yasna y Enrique, respecto del rol de la academia. O sea, más que juzgar la política pública o diagnosticar la situación, ¿cierto?, de acceso o no acceso a ciertos derechos, creo que es saludable, particularmente en estos contextos de tránsito que estamos viviendo como país y como región, ¿sí? En Guatemala quemaron el Congreso hace poco. Yo trabajé harto allá, entonces como que me duele así en profundidad.
en estos periodos de tránsito, tener una opinión fundada, ¿sí? Que no aspira a la asepsia de la academia, tener una opinión fundada respecto de estos temas, y que desde la geografía, o sea, la geografía, hoy día asistí a otra sesión que decían geografía siempre fue una carrera conflictiva porque tenía opinión política, porque es imposible disociar la disciplina de las prácticas espaciales, y las prácticas espaciales tienen que ver con el poder, ¿sí? O sea, el espacio es limitado, entonces hay una competencia permanente. De ahí para arriba, la gestión del poder en el espacio a nosotros nos debería convocar. Entonces, son esas 3 preguntas y comentarios, y muy agradecida. ¿Sí? Beatriz propuso abordar las respuestas ahora mismo y conectarlas con la segunda pregunta del conversatorio. Así que te doy la palabra, Beatriz. Yo tenía este asunto del derecho al territorio como primera pregunta en lo que ustedes me habían enviado. Y cuando me enviaron esto, aunque hablaban de indígenas, migrantes, yo dije, bueno, no, yo tampoco soy etnicista ni trabajo con pueblos indígenas, pero justamente me animó el participar y pensar en esa pregunta sobre el derecho al territorio, porque comparto con Gabriela que el derecho al territorio no puede ser leído solamente desde el mundo étnico, que muchísimo se ha dicho y se ha hecho al respecto. Recuerdo ahora un artículo que salió en enero de mi autoría, que se llama El derecho al territorio como base de la justicia cognitiva. Y en ese artículo yo hablo de que el derecho al territorio no es un asunto meramente jurídico, que es un argumento cultural de una conducta socioespacial, y que ese derecho al territorio debe fungir, en este caso que nos convoca, por ejemplo, de pensar una constitución nueva o de evaluar la existente, como en el caso nuestro, que estamos proyectados para el año que viene, como decía, de tomar esa figura de derecho al territorio como categoría explicativa, ¿no?, que nos permita ver cuál es la regulación y cuál es el establecimiento de las relaciones sociales. Porque pienso, por ejemplo, en ese primer punto que quiero abordar, pienso en la fuerza del movimiento indígena en Colombia. Ustedes no sé si han escuchado hablar de la minga indígena, que es una figura para decir trabajamos juntos todos para sembrar, para hacer caminos, y entonces se utiliza la figura y se hace una fuerza enorme para poderle contestar al país. Y estos pueblos indígenas del sur de Colombia, de la frontera con el Ecuador en el departamento del Cauca, tienen un proceso organizativo que tiene mucho que enseñarnos. A los que piensan, por ejemplo, en particular, que el derecho al territorio es un derecho étnico, básicamente. Y nos enseñan justamente los étnicos que eso no es así. Estos indígenas Cauca que son los mayor en número en Colombia, empiezan su historia en los años 70 del siglo XX, haciendo un reduccionismo muy fuerte con la defensa solo suya y demás, porque era necesario, no se les reconocía las tierras en su totalidad, tampoco la lengua, menos la escritura propia, en fin. Y empiezan a trazarse una estrategia con filigrana muy detrás del telón, profunda y exitosa además, porque empiezan a recoger a las poblaciones campesinas. En Colombia siempre hay que distinguir si eres un campesino indígena o si eres solamente un campesino rural. Y entonces estos empiezan a trazar estrategias para recoger a los campesinos no indígenas, para recoger a las poblaciones negras, censarlas incluso dentro de sus tierras propias de resguardo, y empiezan a hacer una cartografía literal, es decir, euclidiana, pero también social, de cómo hacer para conversar juntos y hacer de ese derecho al territorio la categoría explicativa de qué es lo que están reivindicando, qué los hace mismos. A mí me parece muy potente ese concepto de mismidad, que aunque lo han trabajado mucho los fenomenólogos, si no comparte esa fenomenología, me parece que es interesante en términos del mismo y el otro, que me hace mismo a ti, pero qué me distancia y me diferencia, y cómo hacemos para trazar una negociación cultural y conversar juntos. Yo creo que
nosotros somos los empeñados en verlos tan alejados de nuestras propias luchas. Ahora que mostraban esa cartografía de que fueron las poblaciones indígenas las que votaron, seguir teniendo la misma constitución, si fue bien lo que entendí. Eso fue lo que entendí, ¿verdad? Que votaron a no. Pensaba en la historia de este país, con el sur otra vez. El sur de Colombia, más del Cauca, más hacia el Ecuador, se le opone a Bolívar, por ejemplo. Bolívar así, tan emblemático y tan libertador, pero tan español, pero tan burgués, en fin. Entonces estos indígenas se le oponen y entonces en este país, en Colombia, yo soy nacida ahí, no soy, vamos, tengo esa cultura, no soy criada, pero soy nacida ahí. Y entonces cuando uno dice soy nariñense, dicen, ah, eres pastusa, o sea, los que hicieron la historia al revés, y lo dicen con burla, y hay muchas burlas al respecto en este país, pero los indígenas de esa región se le oponen a Bolívar porque le preguntan a Bolívar, si nos liberamos de los españoles, ¿será distinto? ¿Ganaremos más de lo poco que tenemos? ¿O pasaremos a ser sus esclavos, esclavos de los criollos, de otra capa de sociedad que nos va a volver a subyugar? ¿Cómo es que vamos a trabajar? Y Bolívar no se lo responde. Bolívar dice que lo que hay que hacer es todos trabajar mancomunadamente y producir por país, pero es el país que él tiene en la cabeza y a estos no les viene la lógica y lo atacan y se le unen a los españoles, etcétera, etcétera. Y hoy, por ejemplo, sus monumentos no tienen esa connotación que otros monumentos que han tenido que derribar, no sé si habrán visto derribar los mismos indígenas. Eso lo digo porque esas lecturas bueno, ¿qué pasó aquí? Que los más deprimidos o los más vapuleados son los que tienen mantenimiento, quieren mantener el status quo, pues habría que mirar qué es lo que les estamos ofreciendo, cuál es nuestra cercanía, nuestra mismidad con esas gentes también, con estas gentes, con nosotros también, un nosotros que existe, esa palabra de la conjugación verbal es importante, pero en el sentido de hacerla distintiva a su interior. Yo creo que ese derecho al territorio también debe pensarse como un poder explicativo que emerge desde la concepción y aplicación de la justicia. Y en este caso estoy pensando en la justicia cognitiva y la estoy pensando tanto desde el punto de vista del vapuleo extractivo de la economía que le apuesta a un capitalismo cognitivo, nosotros pensando en una justicia cognitiva desde la cual el conocimiento de los entornos, de las plantas, de la alimentación. En esta pandemia, por ejemplo, está puesto esto sobre la mesa, esa justicia cognitiva que no queremos ver y a la que hemos tenido que acudir con ciclos cortos, con imaginación, con mirar cómo trazar otras redes. Yo creo que deberíamos pensar ese derecho al territorio de manera distinta y no solo recluirlo al mundo de la etnicidad. Yo creo también que la nueva constitución, por ejemplo, en ustedes, pero esta evaluación de nuestra constitución tiene unas lecciones aprendidas que en términos de derecho al territorio debería pensarse dentro de la misma organicidad y redacción de la constitución. La Constitución tiene dos herramientas muy fuertes, muy potentes para pensar ese derecho al territorio, a mi juicio. Una tiene que ver con las leyes orgánicas y otra con la política de esas leyes orgánicas. Y esa, en Colombia, por ejemplo, en términos de ordenamiento territorial, que es lo que yo más he trabajado en la Constitución, lo que se hizo fue decir, bien, que las promulguen y nos permitan a nosotros entrar a ejecutarlas. Pero el debate profundo que tiene el desarrollo y el territorio, por ejemplo, no se planteó. En Colombia hay un gurú que todos citan y qué pena, pues yo no cito, le respeto y demás, y yo no cito, y se llama Orlando Falsborda. Y es el maestro de maestros, y a mí me da un poco de vergüenza, pues, peco de grosera, pero no lo cito, porque yo digo, vamos a ver, todo lo que se pudo hacer con su liderazgo frente al ordenamiento territorial, se quedó solamente en pelear que salieran las leyes orgánicas.
Y esas leyes orgánicas, ustedes que tienen esa oportunidad maravillosa como académicos de repercutir, de integrar, de formar parte del debate, de generar opinión cualificada, en términos del derecho al territorio ya con la filigrana de la Constitución como tal, eso que es orgánico, fíjense ustedes el concepto de orgánico propiamente dicho, sin pensar en Gramsci y en los demás, esto que es de adentro, esto que es de las tripas, cómo hacer para pensarle en la política y cómo hacer para cruzar desarrollo y ordenamiento territorial, por ejemplo, territorio y desarrollo. ¿Cómo hacer? En Colombia se dijo, no pasa nada, simplemente que nos digan cómo hacer los planes de desarrollo, se los copiamos a Chile, eso se dijo, porque eran el norte y el sur, y cómo hacer los planes de ordenamiento territorial, y decidamos cuándo es un esquema de ordenamiento, cuándo es un plan de desarrollo, y cuándo es un plan básico de ordenamiento territorial, y sacamos esto. Se sacaron leyes maravillosas, pero resulta que eso no nos soluciona el problema del derecho al territorio, volvemos otra vez, y entonces en los planes de ordenamiento de hoy en día, después del 2011, y hablamos de la Constitución del 91, se dicen, no se preocupen, vamos a hacerlo modernos. Entonces le pusieron planes de ordenamiento territorial guión modernos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué moderno? ¿Eso qué es? Y entonces cuando yo voy a ver qué es moderno, resulta que moderno es con la gente. Oigan, pues con la gente. ¿Cómo así? No es para la gente, los planes de desarrollo y de ordenamiento. Y después dicen con enfoque diferencial. Y ya me pierdo. Ya no. Entonces, ¿qué hacen? Superponer palabrejas que no tienen acción, lenguaje sin acción, eso es perversidad total, para poder decir, estamos cumpliéndole a la Constitución. Entonces creo que ya hacerlo de manera ejecutiva y de manera actuante, ya en el propio hecho de la Constitución, esa pensada sobre desarrollo, territorio, orgánico y política, debe ser clave para que uno no encuentre reduccionismos tan fuertes como los que tenemos aquí. Sí, yo quería... Profesora, antes tenemos a Daniela que quiere hacer una Dale. pregunta. Daniela, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Gabriela. Más que una pregunta, era una reflexión cortita. Hola a todos, yo soy Daniela Fuentevich, algunos de ustedes ya me conocen de Derecho y también de Civil. Es súper interesante el conversatorio. Yo la reflexión que quería hacer, ya que se estaba hablando de la Constitución, y bueno, yo soy abogada, entiendo obviamente que siempre hay muchas expectativas con la Constitución. Hay que pensar que este es un texto que lo ideal sea que dure por lo menos unos 50, 60 años, que nos logre dar sentido, que tenga una duración lo más larga posible. Entonces eso es difícil porque, claro, necesita para eso un gran nivel de abstracción, ¿no? Hay muchas necesidades muy concretas y este texto es mucho más abstracto. Pero yo creo que si hay dos temas que en el caso chileno es necesario afinar o completamente reformular y que tiene que ver con todo lo que hemos discutido, es el concepto de propiedad que tiene la Constitución y el concepto de protección ambiental. Esos, a mi juicio, son como las dos piedras angulares que engloban de manera muy general todas estas necesidades que han salido a lo largo de la conversación, que van a tener que gestionarse a nivel legal. Entonces, muchas de las iniciativas legales que recogen todas estas inquietudes, por lo menos en Chile, se bloquean porque, no, que el derecho de propiedad no se puede, o que no, la conservación ambiental es muy limitada. Entonces, aparte, claro, como tenemos una política extractivista, producto de que somos nuestra constitución política actual tributa un modelo neoliberal y de extracción, obviamente la propiedad es muy fuerte, entonces la naturaleza es un bien de producción. Entonces, es eso, todas las leyes posteriores que permiten la explotación de la naturaleza, que no consideran la visión indígena o de pueblos originarios sobre la naturaleza, al final se justifican y se legitiman en esta concepción de la propiedad y de la naturaleza como un bien a explotar. Así que yo creo que esos serían los dos conceptos clave que hay que reformular y que permitirían incluir todo lo que estamos conversando. Y también en ese sentido también tener presente que el derecho por naturaleza es muy lentito, es una forma de organización social muy reactiva, es difícil y tal vez hasta inconveniente que el derecho sea muy proactivo, porque tiene que actuar una vez que existan grandes consensos sociales. Y la sociedad chilena está cambiando, es muy distinta a lo que era hace 20 o 25 años atrás, y todo el trabajo que pueden hacer los cientistas sociales, geógrafos, económicos,
distintos tipos de geografía son muy interesantes para ilustrar cómo ha ido cambiando esa sociedad y qué necesidades nuevas tiene. Disculpen, hay mucho ruido acá, estamos en momento de aseo, no sé si se escucha la aspiradora. Perdón. Y no puedo Ahora poner te imagen. escuchamos bien, Daniela. Ay, sí, ya, pucha, sorry, es que, bueno, sí es el teletrabajo, ¿qué se le va a hacer? Y tampoco puedo poner la cámara porque se me cae el internet, así está la cosa. Pero se me escuchó antes, ¿o no? Sí, Sí, ahora te ya, escuchamos súper. perfecto, eso sí. Ya, perfecto, gracias, ni yo me escuchaba, pero bueno. Y también, bueno, tener en consideración que también todas estas concepciones de la propiedad y de la naturaleza que ayudaron también a construir y a redactar la Constitución como la tenemos ahora, derivan de una visión jurídica muy europea. Y hay muchos estudios también de descolonialismo jurídico, de cómo sacamos de nuestras normas las herencias coloniales, ¿no? Que son estas visiones muy romanas de dónde viene la propiedad, porque claro, la concepción que nosotros tenemos actualmente de propiedad viene del derecho continental, que a su vez se fundamenta del derecho romano, y el derecho romano era un derecho de conquistadores, de gente que conquistaba espacios y los utilizaba. Entonces, también hay una línea de pensamiento interesante ahí, que de alguna manera también se conecta con todo lo que se ha conversado acá en el foro. Eso. Muchas gracias, Muchas Daniela. gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Abro la palabra para Yasna. Sino agradecer la intervención de Daniela, porque siempre es bueno tener abogadas que también tienen una mirada súper social también, y nos van dando luces de algunas cosas que podemos hacer, o también estrategias políticas, porque también hay que tener estrategias políticas de cómo algunas palabras debiesen quedar, creo yo, en este proceso grabadas, pero como tú bien lo mencionaste, no necesariamente pueden ser garantes. No, yo quería coger la idea del título, porque me pareció interesante. El título de lo étnico, lo migratorio, era principalmente porque algunos de nosotros estamos trabajando con determinadas comunidades, pero hay otros colegas como Beatriz, Enrique, que trabajan con comunidades más transversales. Elisa, que no pudo estar, trabaja específicamente con ciertas comunidades mapuche, y yo trabajo con comunidades inmigrantes del norte chileno. Pero por ningún motivo, o sea, sería totalmente contrario a lo que algunos de nosotros pensamos, buscaba apelar a que el derecho al territorio es exclusivo para comunidades indígenas o inmigrantes. No, el derecho al territorio tiene una excusa, que es la que acabo de decir, cada uno de alguna forma experto en ciertos grupos y que presta atención a determinadas luchas que algunos grupos quieren dar, pero más que todo era también cómo sorteamos a veces las modas de los conceptos, porque se habla más del derecho a la ciudad. Y yo personalmente, cuando coloqué la idea del derecho al territorio, era porque en la línea de lo que muchos geógrafos y geógrafas han trabajado en Latinoamérica, es cómo hablamos del territorio, porque el territorio tiene que romper lo binominal. Entonces, tiene que romper con la mirada solo productivista y no considerar la reproductiva también. Entonces, no sé, Gabriela, Guevara, si te aclaro eso, pero no, la lucha... Sí, estoy tan de acuerdo que de hecho yo saqué de mi léxico el derecho a la ciudad como una mini rebelión. Sí, porque además Precisamente por eso. Sí, no, estoy súper de acuerdo. En los discursos políticos, o al menos ustedes lo pueden ver en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, aprobada en el 2014 en Chile, se habla del derecho a la ciudad, se habla de la integración, y posiblemente sigamos hablando de lo mismo, pero no basta con instalar un proyecto X, que es un poco lo que, no sé si decía Beatriz eso, pero supuestamente llevar cierta modernidad para dar garantía. No basta con construir un edificio, una vivienda en un barrio de altos ingresos para ver que está intentando responder o resolver un problema que es mucho más profundo que eso. Pero quiero recoger lo que dijo Beatriz, que tiene que ver con un texto que cada vez más amo, de Rollero Hasberg, que me pasó Hugo Romero, que él le pone la componente temporal a las lecturas que uno hace del territorio. Porque en el caso que con las comunidades que yo trabajo, yo entré en el norte especialmente a ciudades y a pueblos minero extractivo,
con los sesgos que la mayoría de todos manejábamos en Chile, que eran los inmigrantes latinoamericanos y del Caribe y algunos andinos que explicaban el aumento de los asentamientos informales en Chile. Y cuando llegamos a las comunidades nos dimos cuenta que era súper diverso, que había migrantes internos, personas que venían del campo a la ciudad, personas que se movían entre ciudades, y que lo que reivindicaban todos, decir lo que lo vuelve común, es el acceso al suelo, en tanto el Estado no está siendo garante. Pero además, desde los mismos discursos y diálogos con ellos, te contaban que algunos y algunas eran hijos o nietos de otros que se habían tomado terreno a cuadra de un lugar que hoy día el Estado decía que era irregular, porque estaba fuera de un límite urbano. Entonces las comunidades te decían, ¿por qué? O te dicen, ¿por qué yo no puedo apelar al derecho al territorio? ¿Qué me hace distinto a mí en este asentamiento informal o en esta comunidad de mi padre, de mi abuelo, que se tomó un terreno como respuesta o como alternativa de acceso a la vivienda y al suelo en otros periodos? Entonces hay luchas que son comunes, que van cambiando en el tiempo, pero que de alguna manera, al menos me llevaron a mí a pensar en la apelación o en trabajar, porque estoy en eso recién, en cuáles son las alternativas que uno podría tener si efectivamente una cuadra no puede marcar la diferencia, pero sí te puede desalojar, porque está todo anclado a un poder administrativo que tiene en el centro lo que es formal, lo que es regular y lo que es irregular. Entonces ahí lo bonito que fue es que con las comunidades fuimos dándonos cuenta que ellos lo primero que tuvieron que sortear para dar una lucha y para que no fueran expropiados es romper con la idea de Estado nacionalista. Porque el lenguaje era, no, yo en tanto chileno o chilena sí puedo acceder y puedo tomarme este terreno, pero tú que eres de X lugar, no puedes tomarte el terreno. Entonces un primer trabajo que hicimos en conjunto, y que se tiene que hacer en conjunto de distintas partes del país, y que nació de las propias comunidades, es decir, si lo común es el acceso al suelo, tenemos que erradicar aquellos que nos está haciendo daño, que es la concepción Estado nacionalista. Y de ahí se fueron dando cuenta muchos y muchas que tenían historias de vida muy vinculados a los asentamientos informales, indistintamente el territorio, si fuera urbano o rural, de distintas partes de América Latina. Otra cosa que los hacía común y distinto, la concepción que cada uno de ellos y ellas tienen del riesgo. Para algunas comunidades son súper conscientes que viven en una zona de riesgo aluvional, porque vienen de otras zonas de riesgo aluvionales. Otros saben los riesgos que significa vivir arriba de un basural, construir tu hogar, pero otros no lo tienen tan claro. Entonces hay aprendizajes colectivos que van emergiendo en las comunidades que a mí me parece que son interesantes. Y lo otro también, lo que le respondía a Gabriela, y lo dijo Beatriz, es cómo vamos generando opinión que de alguna manera nos permita salir o estar atentas y atentos a una posible trampa, que creo que también lo dijo Daniela al final. Si estamos escribiendo una constitución, ¿cierto? Vamos a ir en ese proceso, y tenemos una ley de ordenamiento territorial, tenemos una política nacional de desarrollo urbano y una política nacional de desarrollo rural, que aunque fueron aprobados hace muy poco tiempo, tienen varios sesgos que exigen que las volvamos a repensar. Porque a mí me cuesta entender cómo vamos a lograr un cambio si estas mismas políticas están abogando por la diversidad, por acoger el derecho a las comunidades, porque lo dice tanto la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 2014 como la Política Nacional de Desarrollo Rural del 2020, ambas hablan de las comunidades, pero tienen un gran problema. Dejan el poder de decisión política a un consejo, a un comité interministerial que está integrado por 12 ministros. Es decir, caen en las propias trampas, y es ahí donde yo siento que nosotros los que estamos aquí, tenemos que ir teniendo
precaución, y coincido plenamente con Daniela y estoy convencida de un gran problema que tenemos en Chile, que es súper difícil. ¿Cómo podemos avanzar hacia bienes que sean compartidos colectivamente si la propiedad está concentrada y está concentrado un valor que no cualquiera puede pagar? Ahí yo creo que hay un desafío de largo aliento, que es una de las cosas que a mí personalmente más me preocupan, porque efectivamente hay personas que están pasándola súper mal, indistintamente su origen, su color, su pertenencia étnica, que es súper difícil. Y a veces yo no quiero desestimularme, pero reconozco que avanzar hacia la idea de los bienes comunes como propiedades que sean colectivas en un país como el nuestro, de concentración de la propiedad, es bien complejo. Y ahí, ahí es difícil. Muchas gracias, profesora Yasna. Abro la palabra para Beatriz. Esta sería la última palabra porque ya estamos en el tiempo límite del conversatorio y tenemos que hacer un cierre. Bien, es que me parece que Daniela hace una anotación, igual que lo han señalado los otros colegas, trascendental. Tiene que ver con qué pasa con los bienes, por ejemplo, que no se han dicho, pero que son los que incluso marcan la diferencia, y son los bienes subterráneos. El agua, los minerales. En las constituciones eso le pertenece al Estado. Entonces, cuando uno habla de territorialización, por ejemplo, en campo, en acción, la gente le dice a uno, sí, pero del cielo hasta aquí donde tenemos los pies, pero de los pies hacia abajo le pertenece al Estado, y si encuentran ahí oro o encuentran algo importante o petróleo, nos tenemos que ir. No son los Beverly ricos que se hicieron ricos con el petróleo que encontraron en su casa. No sé si recuerdan la serie, pero aquí no, aquí se tienen que ir. Pero además, no solamente un bien común pensado de los pies hacia el cielo, vamos a decirlo así, y de los pies hacia el infierno, vamos a decirlo así, porque además se vuelve un infierno si a alguien le aparece eso en una casa o en una finca, en una parte, en una zona rural, porque se tiene que ir de ahí, tiene que privilegiar el bien común. Pero además, el bien común, fíjense ustedes, por eso esta doble lectura que quiero invitar a que hagamos, más como interrogación lo que voy a plantear ahora. Y el otro elemento tiene que ver con cómo un gobernante con otro, que eso también a nosotros nos costó un montón hasta el 2011, desde el 91 hasta el 2011, cómo un gobernante con otro, en nuestro caso departamental, podía resolver bienes que yo considero de corte interjurisdiccional. ¿Cómo abordar eso? No se podía, porque la gente, y muchos gobernantes fueron a la cárcel. Si la carretera había que arreglarla y le pertenecía a la nación, no la podían tocar, pero si además le pertenecía a un departamento y no al otro, aunque pasaran por ahí para llevar bienes, tampoco la podían tocar. Es decir, ese común, ese bien común, tiene una lectura para adelante, para atrás, arriba y abajo. Estos alcaldes apretados ahí hasta que llegó el 2011 y salió la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la 1454, y les permite asociatividades. Entonces se asocian para resolver este problema y demás, pero desde el 91 muchos presos fueron, y no por corruptos, sino porque querían resolver un problema, que sacaran productos agrícolas, que pudieran transitar por ahí, y sin embargo esto estaba totalmente frenado. El otro elemento tiene que ver con la concentración, pero la regularización y legalización de la tierra también. Porque a veces hablamos mucho de la concentración de tierras y no hablamos de la legalización de las tierras. Yo vivo en un departamento en el que no he nacido, por supuesto, que fue considerado en el país desde 1927 hasta la entrada de los años 90 como el modelo maravilloso de Estado Providencia para seguir. Y fíjense ustedes, en el año 2020, ahora que hay unas misiones de sabios nacionales y regionales, estamos haciendo unos trabajos de diagnósticos y nos encontramos con que en este departamento, que es el modelo a seguir, de 27 municipios, solo 7 tienen legalización de tierras, 7 de 27. ¿Y saben qué les cuento? Que esos 7 están legalizados porque ahí hay agua
para hacer electricidad, represas hidroeléctricas, porque ahí hay terratenientes que tienen ganadería extensiva y porque ahí hay monocultivo de palta o aguacate, como le decimos aquí, que antes era el monocultivo del café y pasaron a monocultivo de aguacate. Entonces ese asunto de la legalización de las tierras también es muy fuerte y hace que los campesinos o las poblaciones rurales vivan como si estuvieran pendidos de un hilo todo el tiempo porque no tienen como dicen aquí en Colombia o como decimos un doliente para poder quejarse, pedir un préstamo, defender, en fin, etcétera. Y quiero terminar esta intervención volviendo de nuevo a la descentralización, que esto tiene que ver con el bien subterráneo, con el bien extensiones de tierra de monocultivos, en fin, todo lo que hemos discutido en este momento con legalizaciones. Y es qué vamos a hacer nosotros para proponer una descentralización, nosotros lectores de evaluación de constitución, ustedes como proponentes o apoyantes o aportantes a una nueva constitución, frente a no permitir que haya un rescalamiento a la inversa, donde solo se descentralicen necesidades, pero no se descentralicen derechos financieros, derechos de decisiones. Creo que esa palabra clave de descentralización puede transversalizar lo que acabamos de discutir aquí. Y como último elemento, quiero volver sobre el giro ontológico. Estos bienes de la naturaleza, los bosques, las maderas, en fin, las aguas de los ríos que corren, como dicen los campesinos de aquí, ríos, agua que está quieta y agua que corre, dicen, ¿no? Para decir hidroeléctricas y ríos. Estos sujetos de derecho que son ahora los bosques, los parques. En Colombia, por ejemplo, para no llevar la política educativa y de desarrollo a ciertos lugares, dijeron, declaremos los geoparques. Y entonces así no tenemos que ir porque el geoparque no tiene gente y si tiene que se salga de ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer también con esta idea de giro ontológico que vuelve sujeto y persona a otros que no teníamos en el panorama? Y eso hace un encuentro con evaluación constitucional como la nuestra y con nueva propuesta como la de ustedes. Muchísimas gracias por todo lo que me han enseñado en esta tarde y por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Muchas gracias a ti, Beatriz, y al resto de los invitados y asistentes. Yo creo que el aprendizaje es mutuo. Agradecemos a todos y todas por asistir hoy día y le damos la palabra a la directora de posgrado, María Victoria Soto, para que haga un cierre de nuestro conversatorio. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos. Un pequeño comentario muy breve, ¿puede ser? Sí. Sí. Muy frente a la pregunta 2, que no dije nada. Pero muy breve, o sea, yo creo que algo que voy a tratar de hacerlo muy sintético y con una frase bien precisa. Yo creo que tal vez un problema grande que tenemos es que estamos enfrentados al desafío de pensar el siglo XXI con cabeza del siglo XX. ¿Ya? Y eso quiere decir con toda la lógica que tiene esa modernidad a la cual nosotros estamos acostumbrados. Y cuando estamos hablando de esta idea de territorio, estamos tratando de ver con qué definiciones, escala, todo lo que hemos dicho, que yo creo que está bien, evidentemente, porque es lo que sabemos hacer, pero a lo mejor no nos hemos hecho otras preguntas. Entonces, ¿cuánto de eso va a tener que ver con la capacidad de definir criterios? Y criterios que sean capaces con cómo nosotros incorporamos precisamente esta condición dinámica, esta noción dinámica del territorio que cambia con los cambios de la sociedad. ¿Ya? La Dani acotaba un dato clave, ¿no? Que cómo se define la vida útil de una constitución. ¿Ya? Y creo que la velocidad de los cambios, las transformaciones, lo que significa la idea del futuro hoy día, en los contextos en los cuales estamos, donde hay procesos de transformación que son muy grandes, no sé, yo creo que lo que está pasando ahora con la pandemia, pero lo que viene, el efecto red social, instantaneidad, lo que va a significar haber instalado todo el tema, este mismo tema, ¿no? De encontrarnos a través de un aparato y que la vida va a seguir probablemente a través de aparatos por un buen rato. Cambió muchas cosas y cambió la relación con el territorio. Entonces, eso creo que no sé si lo estamos sabiendo leer adecuadamente, y ese creo que también es uno de los desafíos grandotes. Razón por la que no me gusta ni siquiera la idea de una ley de ordenamiento territorial. Me parece que podría ser bien peligrosa, la verdad. Gracias. Gracias también por la invitación, por la oportunidad. Una alegría tremenda de poder estar aquí con Beatriz, que hace rato que no nos vemos en persona, lo hemos visto solo así.
ya, pero deberíamos, la próxima semana nos íbamos a juntar allá, ¿verdad? A tomar buen café, muy buena cerveza. Recuerda que nos tenemos que ver en clase el 10 de diciembre. Exacto. Y me pierdo el ron de Caldas, maravilloso. Sí, es verdad. Y un café que no sea sello rojo. Muchas gracias, profesora Liste. Hoy día primaron las voces femeninas, lo dejamos un poco atrás y pido disculpas si es que se me pasó por alto su opinión sobre la segunda pregunta. Porque bueno, sabe lo que se siente habitualmente. Un poco de justicia a propósito del tema de hoy. Profesora María Victoria, le doy la palabra para el cierre. Gracias, Gabriela. Bueno, simplemente dar las gracias a los panelistas, sobre todo a Beatriz, ¿no es cierto?, desde la Universidad de Caldas, en donde tenemos el mejor café y el mejor ron, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, el ron de Caldas y el eje cafetero de Colombia. Bueno, y en estos temas tan relevantes que nos convocan, es un gran orgullo ver cómo el Magíster en Geografía ha logrado organizar estos conversatorios frente a temas relevantes, convocando no solamente a los claustros, sino también a nuestros estudiantes. Y en ese sentido, agradecer enormemente al coordinador, al comité académico y a todos los que se han interesado. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, ver a Gabriela, Gabriela, que es nuestra estudiante, cómo está liderando y moderando estos conversatorios, por lo tanto, nos da luces de que lo estamos haciendo bien, de que nuestros estudiantes del magíster están empoderados, están muy en los temas contingentes, y eso para nosotros es un orgullo como escuela, y también el poder convocarnos, ¿cierto?, a personas tan interesantes como Beatriz y a nuestros colegas, a nuestro colega Yasna, a nuestro colega Enrique, a conversar de estos temas relevantes. Simplemente darles las gracias por el tiempo, porque igual es tarde. Estamos en estas situaciones complicadas que tenemos casa, hogar, cocina, familia, todo junto, pero igual nos damos el tiempo para conversar estos temas que nos convocan. Muchas gracias y felicitaciones por estos importantes conversatorios que hemos tenido durante este mes. Felicitaciones por el esfuerzo. Y gracias, Beatriz.